Bienvenidas y bienvenidos a Producción Propia, un podcast quincenal de la salud de la humanidad, con guión y narración de Fernando Valladares. Producción Propia se asoma al medio ambiente y a la naturaleza y al laberinto de conexiones con la economía, la sociología o la política. Producción Propia propone alternativas y soluciones en un momento histórico en el que no te puedes perder. Hola, bienvenidos a la segunda temporada del podcast Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad. Soy Fernando Valladares y estoy encantado una vez más de contar con tu presencia que le da sentido a todo y espero saber explicarme a lo largo de una serie de temas que hoy empezarán por un aspecto fascinante y algo complejo y que se irán enlazando tema con tema en esta temporada para ir abordando todos aquellos aspectos ambientales, sociales, culturales, políticos, económicos, etcétera, que interaccionan ese aspecto tan fascinante que es cómo nuestra salud y la salud de los ecosistemas están estrechamente relacionados, cómo el medio ambiente determina lo que somos y cómo nos influye en nuestro bienestar, en nuestra sensación de prosperidad. Así que hoy vamos a abordar algo muy, como decía, complejo y fascinante a la vez. A ver si somos capaces de explicarlo bien. Como siempre, para explicarlo lo mejor posible, empleamos varios formatos. Cuando hablo empleamos es gracias al equipo, a la gente que me ayuda, Marc, Dani, María, Salva, que están ahí pendientes de todas las locuras que se me van ocurriendo, cómo las podemos poner en formato de vídeo, cómo las podemos poner en formato de podcast, que es lo que ahora nos trae aquí, pero también en infografías, cómo podemos poner el texto de forma clara, atractiva en la página web y arrancamos. En el colegio me explican muchas cosas de las que habla Fernando, pero parece que muchos mayores no fueron al colegio. Arrancamos con el tema de hoy. Un tema que se puede llamar de una forma relativamente intuitiva como el legado de salud de abuelas y madres que influye en las nietas e hijas, o de una manera más técnica, introduciendo una palabra que puede rechinar a algunos, la epigenética transgeneracional. Epigenética, es decir, lo que queda por encima de la genética. Tenemos muy claro que la información genética, ese código de ADN, esas secuencias que tienen los genes y que van encadenados uno detrás de otro, nos definen como organismos, nos definen como personas, como individuos, etc. Lo que ahora tenemos que añadir es precisamente esa idea de epi. Hay algo por encima de esa secuencia que le confiere otras propiedades. No es ni más ni menos que la expresión o la inhibición de la función de esos genes. Bueno, quedaros con el término, epigenética. Pero en realidad, en estas primeras palabras, en estas frases, en esta introducción al tema, me gustaría desafiaros vuestra imaginación, porque los ecosistemas los tenemos como muy definidos y su impacto, el impacto positivo o negativo, según el estado de conservación de esos ecosistemas, lo tenemos intuitivamente muy acordonado al espacio y al tiempo. Pues bien, con estas primeras palabras en el tema de la epigenética transgeneracional, os quiero decir que, por un lado, los límites entre los ecosistemas no están tan claros. Quiere decirse que el agua, el aire se comparte, se transporta, dónde empieza y dónde termina un bosque realmente cuando hay un mosaico de pastos, etc. Bien, pues ese concepto un poco transgresor de los límites geográficos en los ecosistemas y en qué nos impacta de esos ecosistemas en nuestra salud. Nos puede estar impactando el humo de un incendio a miles de kilómetros, pero que al cabo de unos días nos llega, o las bacterias que el viento trae de lugares remotos. Pues además de esa transgresión de los límites físicos de los ecosistemas, hoy os propongo otra transgresión más, la transgresión temporal. Resulta que el medio ambiente que han percibido nuestros progenitores, y nos podemos remontar varias generaciones, a las abuelas, a los abuelos, etc., resulta que ese ambiente les indujo a ellos algunas adaptaciones a través de esa epigenética que hablaremos hoy largo y tendido, que se han ido transmitiendo
se han transmitido a sus hijos, de sus hijos a los nietos, etc. Esto es un concepto interesante, de tal forma que si yo estoy expuesto a un determinado ambiente, le transmito a mi descendencia parte de la información de ese ambiente, parte de la información de la respuesta de mi cuerpo a ese ambiente. Y ese ambiente puede ser bueno, puede ser malo, puede estar contaminado, puede ser fantástico. Todo esto se ha estudiado muy bien y es fascinante en los estadios iniciales de nuestra vida, en ese estrecho contacto que se establece entre el feto y la madre. Nuestros primeros minutos, horas, meses de vida, claro que están conectadísimos con quien la hace posible, con la madre. Ahora también sabemos que los padres, a través del esperma, también transmiten, aunque de forma más puntual, pero también transmiten esa información de cómo estaban de salud, y la transmiten por encima de la secuencia genética. Esta epigenética la vamos a desarrollar al principio, sobre todo con esa relación de las madres embarazadas con sus fetos, con los embriones, y luego con la influencia que van a tener en la salud de sus hijos. Y iremos desarrollando hasta qué punto esta epigenética puede ser una manera de hacerle frente a los rápidos cambios ambientales. Lo especularemos, lo desarrollaremos más hacia el final, pero ya os lo dejo caer ahora. Así que estad pendientes de lo que vienen cosas interesantes y sorprendentes. Y contaremos hoy con la presencia de Silvia Matesanz, una investigadora, una profesora de la Universidad Rey Juan Carlos que sabe mucho de epigenética. Así que permanecer conectados, que vamos adelante con este súper tema. Recuerda, en Producción Propia nos encanta saber de ti. Bien, una de las primeras ideas es bastante intuitiva. Los impactos ambientales sufridos por la madre pasan al feto. Se trata quizá del caso más fácil de entender, ¿no?, de esta relación entre el ambiente que sufre la madre y el ambiente, y por tanto la salud y el funcionamiento de la fisiología del hijo. En el momento de quedarse embarazada, el estado de salud de la madre pues transfiere una información al feto, y ahí hay unas moléculas que se comparten a través de la placenta. Aquí podemos traer a colación el concepto que se llama los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad, DOHAD en inglés. Pero bueno, este concepto postula que las exposiciones en el útero influyen en la programación del feto y en la salud en las etapas posteriores de la vida. A lo largo del embarazo, la placenta va jugando un papel fundamental en esa programación del desarrollo del feto. Regula el entorno intrauterino, actúa como una guardiana, auténtica guardiana del intercambio de nutrientes, pero también de desechos entre la madre y el feto. Ambos producen también ese tipo de sustancias de las que hay que deshacerse. Y sabemos que la exposición materna a la contaminación atmosférica, por ejemplo, algo por desgracia muy habitual, especialmente en las ciudades, y mucha gente vive en las ciudades, pues tiene un efecto claro en el feto porque llega a la placenta. Se ha detectado incluso metales pesados que han sido inhalados o adquiridos por la madre de esa contaminación de la atmósfera y que han llegado a la placenta, del mismo modo que la ingesta de alcohol o de determinadas partículas que vienen en la dieta o que están en el medio ambiente que rodean a la madre. Estas partículas hacen algo sobre el ADN. Esto es la función química que se conoce como metilación. Esta metilación, esta reacción química sobre el ADN, es la base de los principales cambios epigenéticos. Cómo la secuencia genética del ADN se ve modificada es sobre todo por este proceso que se conoce como metilación. Bueno, pues estas reacciones, estos cambios en el ADN materno, provocan cambios en la función de la placenta y se reprograma el desarrollo del feto. Así que la madre más vale que esté sana y que respire lo menos posible esa contaminación, porque la metilación placentaria se ve alterada. Es decir, esa metilación del ADN, cuando la madre está expuesta a contaminación, tiene resultados adversos en el feto que se ven luego al nacer, ¿no? Los bebés nacidos tienen patrones alterados en ese ADN metilado y en consecuencia tienen anomalías neuroconductuales, tienen más facilidad para contraer el cáncer, algunos problemas, por ejemplo, de dermatitis atópica, ¿no? Así que
muy importante extremar la salud que las madres puedan tener, y como sabemos que esa salud está muy relacionada con el medio ambiente y con la dieta, pues mucho cuidado en esos momentos tan delicados para la salud de todos, que es cuando somos muy pequeñitos y dependemos mucho de la madre. El siguiente paso lo damos cuando ya hemos salido al exterior y nos alimentamos como buenos mamíferos de la leche materna. La leche materna, como sabéis, es un gran invento. Es un invento que nos protege de muchas cosas. Nos confiere una gran resistencia inmunológica ante cosas que todavía nuestro temprano y muy juvenil sistema inmune pues no es capaz de hacer. Así que la leche materna nos nutre con nutrientes, pero también nos protege de muchas cosas. Es un gran invento, digamos, y se sabe que la función pulmonar, muchas cuestiones relacionadas con la inmunología, con el sistema nervioso, cardiovascular, etcétera, son críticas para consolidarse gracias a la lactancia, gracias a beber esa leche materna. Pero una vez más, si la madre está, mientras da de alimentar a sus hijos esa leche, ella está expuesta a contaminantes, su sistema inmunitario, su sistema respiratorio, su sistema nervioso se ven afectados, y eso se transmite con estas señales epigenéticas a la descendencia, en este caso al bebé lactante. Hay un montón de sustancias protectoras interesantes que van en la leche. Sabemos que en buena medida tienen que ver los ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas antioxidantes, carotenoides, flavonoides, inmunoglobulinas, citoquinas, etc. Esas son las maravillas de las moléculas que nos ayudan en la leche materna, pero sabemos que la exposición materna a la contaminación hace que aumenten contaminantes en esa leche materna. Así que en la leche van simultáneamente cosas buenas y malas, y tenemos que ayudar a que vayan mayoritariamente las buenas. Hay que animar a las madres que puedan, que amamanten a sus hijos por todo ese gran beneficio para su salud, pero también les tenemos que animar a que sean cuidadosas con lo que se rodean, con lo que se alimentan. La cuestión es que no se termina en ese momento de la lactancia. Toda la salud que haya podido tener, todo el ambiente al que haya podido estar expuesta la madre durante su vida entera, se acaba condensando y concentrando en esa leche. Así que el resultado de la leche al final es el resultado de la vida, de toda una vida de la madre, y también, como decíamos, una contribución más puntual, pero también de la salud del padre. De mayor me gustaría ser científica. Creo que todos deberíamos ser científicos, al menos un poco. Así que podemos concluir que no todos son bondades con la leche materna. También transfiere la contaminación. Es algo que ojalá no ocurriera, pero que no se puede evitar, a menos que reduzcamos los niveles de contaminación, sobre todo los metales pesados. Se han encontrado muchos tipos de metales pesados en madres que han estado expuestas a la contaminación. Metales como el plomo, el cadmio, el mercurio o el arsénico se han encontrado en la leche materna. Y estas concentraciones disminuyen cuando las madres están en ambientes más limpios, en atmósferas más limpias. Y un aspecto más relacionado con la lactancia y con la calidad y los riesgos que puede haber en la leche materna tienen que ver con otro concepto, otra palabra. Disculpad que esta vez van a ir varios términos, muchos de ellos esdrújulos y algo extraños, pero que los vamos a mencionar más veces, van a salir más veces. Los disruptores endocrinos son moléculas que rompen la función endocrina. La función endocrina está mediada por hormonas. Ya sabéis que hay un montón de instrucciones en nuestro funcionamiento que están mediados por unas moléculas. Bueno, pues hay otras moléculas que se parecen mucho a esas moléculas necesarias para nuestro funcionamiento y que le confunden a nuestro organismo y dan lugar a esa disrupción en funciones endocrinas.
también hay neurotóxicos y alteradores, sustancias que alteran la composición de los microorganismos en el intestino. Todos estos disruptores endocrinos, neurotóxicos y alteradores de la microbiota se han encontrado en la leche materna, en madres que han estado expuestas pues, a sustancias químicas como el DDT, como sustancias como el PCB, los PFAs, en fin, una serie de compuestos, algunos quizá nos suenen más como el bisfenol A, y una serie de sustancias químicas que por desgracia nos rodean bastante y que es difícil para las madres haberlo evitado durante su vida, y también es difícil en ocasiones evitarlo completamente durante su gestación y cuando van amamantando a sus hijos. Hola, hoy en Producción Propia tenemos una invitada de lujo, Silvia Matesanz. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, estudió Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de Madrid y ahora es profesora de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha estado en diversos centros de investigación extranjeros, tiene una gran colección de artículos científicos estupendos. Hoy por hoy lidera proyectos de investigación sobre la evolución de las plantas y los efectos ecológicos y evolutivos del cambio global. Se apoya en la ecofisiología y en muchas genéticas, en la genética del desarrollo, la genética cuantitativa, la genética de poblaciones, todo ello para entender qué les pasa y cómo responden los organismos al cambio ambiental. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fernando, bueno, muchísimas gracias por la invitación y por esa fantástica presentación. Bueno, las gracias te las tenemos que dar nosotros porque en el fondo nos regalas unos minutos para que aprendamos algunas cosas que no siempre son nada fáciles de contar en pocas palabras. Ese es el desafío que tenemos hoy tú y yo, ¿no? Porque vamos a hablar de algunas palabras esdrújulas que siempre intimidan, ¿no? Y en tu investigación, como decía en la presentación, tocas temas que tienen unos nombres un poco extraños, ¿no? Como la plasticidad fenotípica, sí, o la epigenética. Cuéntanos un poco sobre estos conceptos y cómo los abordas o qué te parece importante así en una introducción. Claro. Bueno, pues en primer lugar, efectivamente son conceptos que pueden sonar un poquito abrumadores, pero creo que con ejemplos van a ser muy intuitivos para todo el mundo para entenderlos. En primer lugar, la plasticidad fenotípica es la capacidad de un genotipo de producir distintos fenotipos en función del ambiente. Eso a ti te parecerá muy claro, pero ya has soltado dos palabras que no todo el mundo tiene muy claras, que es genotipo y fenotipo. Sí, efectivamente, el genotipo es nuestro genoma, son esas herramientas, esas instrucciones genéticas que tenemos codificado en nuestro ADN y que determinan en gran parte cómo somos, pero no en su totalidad. Y ahí es donde está el fenotipo y el efecto del ambiente. El fenotipo piensa en todas las características observables que se pueden medir en un organismo. En nuestro caso puede ser nuestra altura, el color de nuestros ojos o cualquier otra característica que podamos medir. Incluso cosas del comportamiento, de tu forma de ser. Efectivamente. Y ahí es donde la plasticidad fenotípica es esa modulación, ese juego que da el ambiente en nuestro fenotipo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo que seguro que todo el mundo entiende, y más ahora al final del verano. Hemos estado seguramente de vacaciones tomando el sol y justo ese hecho de ponernos morenos, que nos gusta más o menos, justo es una respuesta plástica, es plasticidad fenotípica a un ambiente. ¿Qué ambiente es? Pues ese aumento de la cantidad de horas de sol que recibimos hacen que la pigmentación de nuestra piel cambie. Ese ponernos moreno es una respuesta. Nuestro genotipo no ha cambiado, pero en nuestro fenotipo sí. Estamos más morenos. Está muy claro. Y efectivamente después del verano y sobre todo en nuestras latitudes, que somos de piel más clara, se nota mucho ese cambio fenotípico, ¿no? Que pasamos de ser pálidos a ser morenos y ahora en el invierno volveremos a ser pálidos otra vez, ¿no? Porque efectivamente. Claro, la plasticidad tiene esa historia de que es un equilibrio entre dos cosas, al menos una que tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? El ser moreno tiene de bueno que te protege, pero el ser blanquito tiene de bueno que puedes aprovechar la energía del sol para fijar vitamina, ¿no? La vitamina D. Efectivamente, y que se te ve mejor por las noches. Que todo ayuda. Todo ayuda, sí. Sigue contándonos, que creo que tenías algún ejemplo más. Sí,
una de las cosas que ha sido muy interesante conocer de la gente que trabajamos en plasticidad fenotípica es los mecanismos que hacen que ese cambio fenotípico, sin cambios en el genotipo, recordamos, nuestro ADN sigue siendo el mismo con el que nacemos, cambie. Y ahí es donde entra el otro concepto en juego, que es tan importante y que cada vez oímos más, que es la epigenética. La epigenética se complica un poco el concepto, pero de nuevo podemos entenderlo fácilmente. Tenemos que pensar que nuestro ADN va a estar arropado, ayudado, modificado y tiene alrededor un montón de marcas, de sustancias, de moléculas químicas que van a poder actuar modificando cómo los genes funcionan. Toda esta serie de marcas químicas es lo que llamamos el epigenoma. Y lo que va a hacer es que va a poder encender y apagar los genes. Los genes que están encendidos funcionan, hacen su función normal, sea la que sea, y los genes que están apagados, pues no funcionan. No producen la proteína o la función que esté. Y el encenderlos y apagarlos es lo que entra dentro de la epigenética, ¿no? Efectivamente, un conjunto de mecanismos moleculares que hacen que se regule la función de esos genes, en concreto que se regule la expresión génica. O sea, tú puedes tener la información, pero como quien no abre el libro, ¿no? Dices, pues bueno, esa información se queda allí cerrada, no la vamos a usar. O al revés, de pronto pues se te estimula con una determinada molécula que abras el libro X que dice, ahora hay que volverse morenos. Efectivamente, y esto que parece tan sencillo cuando lo estamos hablando, resultó realmente un cambio de paradigma, porque hasta no hace tanto tiempo realmente pensábamos que los genes determinaban todo, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, y realmente era muy limitante, porque para bien o para mal tú venías equipado de una manera y ya no podías hacer nada. Y sin embargo, ahora sabemos que todos estos mecanismos epigenéticos tienen muchísimo efecto en nuestro fenotipo. De hecho, mira, tenía más adelante pensado sacarte una cosa, pero la voy a sacar ahora, porque encaja muy bien con cómo lo has dejado, que es, durante mucho tiempo, nosotros los más viejunos estudiábamos el debate entre Lamarck y Darwin, ¿no? Sí. Lamarck, recuerdo en muchos libros de texto, se le ponía como, bueno, pues una persona equivocada, un científico naturalista muy observador, pero que estaba equivocado porque él hablaba de la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Y el típico dibujo que nos ponían en los libros, estoy hablando de hace 30, 40 años, pues era una jirafa, ¿no? Que a base de estirarse para coger las hojas más altas, pues se le quedaba el cuello largo y luego sus hijos tenían el cuello largo. Eso se consideraba en aquel entonces una blasfemia y el neodarwinismo, porque era Darwin más la parte molecular genética que Darwin no llegó a entender muy bien, pero ese Darwin renovado decía, no, si tú no tienes información para hacer el cuello largo, olvídate, por mucho que tu madre se estire en coger las hojas altas, nunca tendrás como descendiente el cuello largo que podía tener tu madre, ¿no? Sí. Y entonces ese debate durante mucho tiempo nos lo dieron ya resuelto, como diciendo, Lamarck estaba equivocado, Darwin era el que tenía razón. Y ahora, como tú dices, la cosa se ha puesto como, anda, pero entonces Lamarck no estaba tan equivocado, entonces está equivocado Darwin. Y no, están en lo correcto los dos, ¿verdad? Bueno, realmente la comunidad científica aún no está lista para ir a sacar a Lamarck de la tumba y decirle que perdón, sino que, aunque sí que hay una corriente de que lo llaman de nuevo el neolamarquismo, realmente la epigenética no está totalmente de acuerdo, no le da la razón a Lamarck. Seguimos teniendo nuestra síntesis moderna en la que Darwin, pues con toda la ayuda de la genética, como has comentado, de Mendel, de las leyes de Mendel, tenemos una teoría de evolución que sabemos cómo las jirafas han ido estirando su cuello, pero aún no se cumple, no tenemos evidencia científica que apoye que las ideas de Lamarck eran correctas. Y es porque realmente el lamarquismo y la epigenética tienen dos diferencias claves y muy, muy fundamentales, que tienen mucha importancia. La primera de ellas es que en el caso de Lamarck el organismo tenía una influencia, respondía de manera positiva siempre a ese factor externo y eso era esa característica fenotípica adquirida la que se transmitía a la descendencia. Sin embargo, sabemos que en la epigenética las marcas epigenéticas que se pueden transmitir a la descendencia no tienen por qué ser siempre positivas, no tienen por qué tener un efecto positivo. Y eso me gusta que lo hayas sacado porque es algo que luego valoraremos un poco más a lo largo de la conversación, porque efectivamente en muchos de estos aspectos, ya lo decíamos con la evolución, pero ahora con la epigenética, y tú lo has puesto muy claro, no todo es necesariamente bueno o malo. Por supuesto. Y hay cosas que para la madre, por ejemplo, pueden ser estupendas,
pero luego al transferírselo a la descendencia podría no ser tan estupendos porque el ambiente y las condiciones de la descendencia han cambiado, Sí. y lo que era bueno para la madre es malo para la descendencia, y al revés, ¿no? Algo que a lo mejor era malo porque era una limitación que la madre tenía o una contaminación que estaba sufriendo, resulta que ha sido casi una preadaptación, algo que le ha dado una ventaja a la descendencia. Es decir, Efectivamente. las cosas cambian mucho, Sí. y la visión esa un poco lamarckiana era muy simplista. Sí. Y Y la segunda, la segunda diferencia importante es justamente que cuanto más conocemos sobre mecanismos epigenéticos y cómo se heredan, lo que vemos es que realmente lo que se hereda es un patrón de marcas epigenéticas. Estas sustancias, como os digo, que están alrededor del ADN y que pueden modificar y encender, apagar los genes. Es decir, que en ningún caso lo que se hereda es ese rasgo que se ha adquirido según la marca en la generación anterior, sino que lo que se hereda es un potencial, un epigenoma, unas marcas epigenéticas. Cómo puedan expresarse en el fenotipo o el impacto que tengan va a variar mucho, pues, del ambiente y de las condiciones vitales de la siguiente generación. Entonces hay diferencias profundas aún entre la epigenética, que por supuesto ha cambiado totalmente el paradigma de pensar que solo los genes determinaban, y las ideas de la marca. claro, hay todavía una situación intermedia que es la que parece que va teniendo más aceptación y que tiene más lógica, ¿no? Sí. Mira, había un aspecto, ya que estamos en este programa, en este episodio de la salud de la humanidad, del podcast de producción propia, nos estábamos interesando por esta epigenética transgeneracional, cómo se pasan las cosas de los madres, padres a los hijos, a la descendencia, y a veces los ejemplos pueden ser muy interesantes, sobre todo si hablamos de salud humana, porque claro, todo esto se aplica lo mismo a una planta que a un bicho cualquiera, y que entre esos bichos está el ser humano, ¿no? Pero claro, lo que afecta al ser humano le interesaba a mucha más audiencia que no solamente a aquellos que nos pueda gustar las orquídeas y los elefantes. Y bueno, pues había un asunto que una vez conversando contigo me habías comentado que era muy interesante, cuestiones a la hora de tener nuestros propios hijos. Me habías contado algo que te había pasado en la gestación de tus propios hijos, ¿no? Si no te importa, cuéntanoslo, porque eso en primera persona siempre tiene su Desde luego. Efectivamente, cada vez tenemos más idea y más evidencia científica del grandísimo efecto que puede tener las decisiones, la dieta y lo que nos pasa a las mujeres cuando estamos embarazadas en la salud de nuestros hijos, que además puede tener repercusiones no solo en los bebés, sino en su vida adulta. Y bueno, lo que pasó es que hay una afección que es bastante común entre niños, que se llama hipoplasia del esmalte, y básicamente es que el esmalte de los dientes, en vez de ser, pues, tener la función que tiene, que es hacerlos más duros y protegerlos frente a posibles infecciones bacterianas, en este caso lo que ocurre es que ese esmalte tiene una mineralización defectuosa y entonces no cumple esa función de protección, es más débil, por así decirlo. Entonces, bueno, pues cuando mi hija mayor empezó a tener problemas dentales, le llevamos al dentista y lo que nos dijo es que tenía este diagnóstico, esta hipoplasia del esmalte. Entonces, por supuesto, como padres preocupados y primerizos, lo que dijimos fue ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Ha sido algo que hemos hecho, que no ha tenido suficiente higiene dental? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y dijo que, por supuesto, había muchos factores, como suele ser lo normal, pero que una de las cosas que había mucha evidencia científica era que a la madre, durante la época de la gestación en la que se está formando los dientes y el esmalte, que por supuesto se forma antes de salir los dientes, en el feto durante el embarazo, podía haber tenido algún tipo de infección bacteriana o vírica. Es decir, que yo misma, sin poder controlarlo, ya estaba afectando a mi descendencia, en este caso a los dientes de mi hija, por supuesto sin saberlo y sin poder controlarlo, y en este caso de una manera negativa. Es decir, que no hay que esperar a la adolescencia, como dicen ellos, a que los padres les joroben la vida a los hijos, sino que ya antes tú, sin saberlo, puedes estar haciéndolo. Sí, la verdad es que esto me recuerda a algunas conversaciones que he tenido con médicos en algunos hospitales que están empezando a abrir fichero a las madres que quieren quedarse embarazadas antes de que se queden embarazadas, precisamente para ir recopilando las circunstancias, el ambiente, la dieta, el estado incluso social, emocional, ¿no? Para ir haciendo una especie de archivo que tiene una doble función. Por un lado, la función de ayudar a esa madre a que sea la madre más sana y por tanto pueda dar lugar a unos embriones y eventualmente a unos fetos y eventualmente a unos niños o niñas lo más sanas posibles, que no solo es que la mamá coma rico y sano, sino también que esté bien, que no respire aires tóxicos, un montón de cosas, ¿no?
Y la otra función de ese fichero que abren en algunos hospitales, de momento de forma muy pionera y digamos, rompiendo esquemas, es precisamente para investigar, porque así tienen una base de datos que se va ampliando de casuísticas, ¿no? Entonces podrán empezar a ver, las madres que tuvieron este tipo de condiciones, aumentó la probabilidad de que los hijos tuvieran este tipo de cosas. Luego buscan el mecanismo, pues a lo mejor es la epigenética, la metilación, la alteración de un determinado gen, tal y cual, y se va avanzando. Pero es un fichero, yo creo que muy, muy interesante. Lo que pasa es que estamos en el borde del conocimiento y, por supuesto, y son cosas muy novedosas. Los propios médicos, algunos médicos convencionales de todo esto, pues no han oído hablar, o si han oído hablar les parece un poco ciencia ficción y de momento están muy centrados en las terapias más tradicionales, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con cosas y además, si te parece, una siguiente alusión a anécdotas y experiencias que me has contado, ¿no? Me hablabas de una extraña recomendación de los médicos a las mujeres embarazadas hace ya muchos años, pero Sí. que también eso nos puede ayudar a situarnos en esto del tabaco y la epigenética, Sí. que se veía de una forma muy diferente a la actualidad. Muy diferente, realmente. Era bastante común en los años 60, en el ejemplo que yo tengo y que he leído y que me he documentado, además que me contaron gente pues, de Estados Unidos, pero realmente luego investigando era una recomendación bastante común en otras zonas también de Europa, incluyendo España. Y básicamente lo que ocurría es que recomendaban a las mujeres en el embarazo fumar por varios... parecía que era la solución para todo. Lo primero, conseguía calmar a la mujer que tenía nervios por lo que iba a venir. Pues un cigarrito parecía que aquello iba a ser la solución a sus nervios. Además, problemas de estreñimiento que son tan comunes durante el embarazo también lo iban a solucionar. Pero sobre todo, las mujeres que tenían preocupación por cómo iba a ir el parto, le recomendaban fumar porque los doctores sabían, aunque no entendían el mecanismo, que el fumar hacía que los bebés pesaran menos al nacer, con lo cual garantizaba partos más sencillos, que daban menos miedo a las mujeres. Y esto, claro, ahora lo vemos como algo que nos resulta totalmente chocante e incluso un poco sorprendente, pero porque conocemos que realmente estos hábitos de la madre durante el embarazo pueden tener efectos a largo plazo en la susceptibilidad a tener asma, en el peso al nacer, por supuesto, y en cosas que pueden durar a largo plazo en la vida de los hijos. Sabemos que el peso al nacer está luego asociado a muchas cosas. Los niños y niñas que nacen con un peso límite luego se enfrentan normalmente a problemas en el desarrollo, a un montón de enfermedades y tal, ¿no? Pero claro, lo que es a la hora de parir, cuanto más pequeño, todos sabemos que más fácil, ¿no? Esta hora larga que dicen que la hora se te haga corta, pues se te hace mucho más corta si el bebé que tiene que salir pesa 2 kilos y no 3 o 4, ¿no? Sí, efectivamente. Y fíjate, Fernando, qué curioso que estos efectos que estamos solo centrándonos en la madre, no solo se han visto tanto en humanos como en muchísimos organismos, se han visto que pueden durar incluso más generaciones, es decir, las decisiones vitales, la dieta, el tipo de vida que vivió nuestros abuelos y nuestras abuelas también puede afectarnos. Y no solo eso, sino que pueden durar durante muchísimas más generaciones. O sea, es realmente fascinante estos ejemplos que encontramos de epigenética transgeneracional a largo plazo. Sí, ahora ahondaremos un poco más en ese tema porque es realmente fascinante. Tiene un punto de especulación que siempre es divertido y sobre todo en un programa así más que no es una conferencia científica en un congreso internacional, sino que es un podcast relajado para que todos pensemos y aprendamos. Pues, pero no quería cerrar del todo lo que has dicho y hemos comentado del tabaquismo y eso que se decía antes. Fíjate cómo los médicos de aquel entonces, como tú decías, sin conocer la epigenética, sin abordarla, ya veían que si las madres fumaban, los niños pesaban menos. Eso así dicho, parece una cosa bastante obvia. Hoy en día nos parece, pues claro, si las madres están fastidiadas, pues los niños salen chiquitines. Pero ya detrás de eso, como tú decías, entender por qué pasa eso no es tan trivial. Pues ahí están la expresión de algunos genes, está la modulación de la información genética. Hay muchas cosas, es una maravilla. Por eso le estamos dedicando bastantes
piezas, bastantes menciones, artículos y tal, a esta interacción tan estrecha entre las madres y los hijos y los fetos y la formación, esa parte en la que yo siempre digo que mis hijos son fenotipos emancipados o algo así, ¿no? Son en realidad, de pronto han tomado vida propia, una parte de mis genes con la modulación del medio ambiente, ellos luego son otras personas con un legado mío, un legado tácito en forma de ADN, pero un legado que le di mientras sobre la marcha estaba siendo afectado por mis circunstancias. En fin, bueno, pues por redondear un poco este tema de la relación entre los progenitores y los descendientes, en el caso de los seres humanos, yo pensaba, y alguna vez he leído, pero como creo estamos en un área un poco todavía por descifrar, un poco en los límites del conocimiento, que la epigenética puede ayudar a lidiar con condiciones cambiantes, ¿no? Puede ser más rápida a la hora de generar esos fenotipos, ¿no? Que es el resultado neto de genotipo y ambiente, pues a generar fenotipos más rápidamente acoplados al ambiente en el que estamos. Entonces pensaba que si cambia el clima, si hay distintas concentraciones de contaminantes en la atmósfera, si bebemos y comemos cosas diferentes, en fin, en un mundo en el que cambian muchas circunstancias, la epigenética puede ser un aliado para hacer frente con más rapidez que la genética lenta, que requiere pues, el cambio de frecuencias en los genotipos en la siguiente descendencia, que todo esto lleva su tiempo, se tienen que reproducir nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y hay muchos de nuestros hijos que han dicho, papá, yo no voy a tener hijos, lo siento mucho, no vas a tener nietos. Entonces, por ahí, en fin, se acabaron todas mis aventuras genéticas y epigenéticas, ¿no? Entonces, pero bueno, que la epigenética puede ser una forma, a lo mejor, de transferir esa información, pero también es verdad, como ya hemos dejado caer un poco, que le transfieres algunas informaciones que pueden no ser muy buenas. Precisamente como el ambiente cambia tan deprisa, la madre ha podido vivir, y de hecho estamos viendo que hay cambios en la dieta, cambios en los hábitos, en el ejercicio, en la contaminación atmosférica, que se ha pasado de condiciones buenas a malas y ahora se vuelve a lo mejor a condiciones otra vez buenas cuando se toma conciencia, las madres vuelven otra vez a ser controladoras. Hablamos de la madre, pequeño paréntesis, pero hay algunos estudios que muestran que el padre también contribuye un poco a través del esperma, hay una señal epigenética también del padre. Hablemos, por si se me escapa, de progenitores en general, ¿no? Pero bueno, ¿qué crees de esta doble función o de esta doble mirada sobre la epigenética? Por un lado, como que te puede acelerar la evolución, hacerla más rápido para que estés sintonizado con un ambiente que cambia rápido. Y por otro lado, con esta cuestión de que te puede pillar con el pie cambiado, ¿no? De que, ostras, la madre se preadaptó, digamos, y respondió a unas condiciones de estrés, de contaminación, tal. Y luego resulta que los hijos viven en una situación mucho mejor donde ese estrés no tiene ningún sentido y esa preadaptación de la madre a vivir un poco condiciones duras es casi una limitación más que una ventaja. Pues mira, Fernando, aquí tenemos evidencia en los dos sentidos. Realmente lo que más nos interesa a los ecólogos evolutivos, desde el punto de vista de los organismos con los que trabajamos y en un contexto de cambio climático, es cuando el ambiente en el que han vivido los progenitores, generalmente, como dices, las madres, tiene un efecto positivo, esas experiencias vitales de la madre en la descendencia. Por ejemplo, en nuestra línea de investigación que trabajamos con plantas, lo que queremos ver es si los progenitores que han experimentado un nivel de estrés elevado, pues falta de agua o herbivoría, algún tipo de estrés que al cual están enfrentados, si su descendencia está preparada mejor, eso les preadapta, cuando generalmente experimentan el mismo estrés. O sea, lo que estamos viendo es que el efecto es positivo cuando hay una correlación, cuando los ambientes coinciden, que es lo que se llama un efecto anticipatorio y que tiene sentido. El ambiente en el que han vivido las madres está anticipando el ambiente en el que van a vivir los hijos. Sin embargo, en este mundo tan cambiante, como has dicho, en el que el cambio climático aumenta muchísimo la impredecibilidad del clima, es difícil y está en cuestión, está siendo debatido
cómo esos efectos maternos que se supone que anticipan que tu hijo va a vivir en tu mismo ambiente, no va a ocurrir, no se van a poder expresar ni se va a poder ser una ventaja si realmente el ambiente no coincide. Entonces, hay evidencia en los dos sentidos. Y además tenemos evidencias de que hay efectos transgeneracionales derivados de la epigenética que pueden expresarse incluso cuando la exposición al ambiente no es la misma. Es decir, que en el caso de que sean negativos, encima, aunque ya no experimentes ese estrés, encima el efecto negativo puede estar ahí. Entonces tenemos evidencia en los dos sentidos. Hay una casuística que aún lo que necesitamos son más datos y entender bien cómo se transmiten. Claro. Bueno, tendremos que ir un poco acabando podríamos estar hablando mucho y de hecho igual hablamos en otra ocasión porque esto da para mucho, pero quería cerrar un poco la conversación cuéntanos un poco de tu investigación, que creo que es con plantas, ¿no? Sí. Y cuéntanos un poco en estas dos palabrejas de epigenética y plasticidad fenotípica, ¿en qué andas y por qué te parecen interesantes? ¿Por dónde crees que van a salir las cosas más sorprendentes o llamativas o de impacto o importantes? Sí, pues nosotros lo que estamos trabajando sobre todo es con vegetación mediterránea, con plantas mediterráneas, que como sabéis es un hotspot de biodiversidad, es un ecosistema muy muy valioso, y trabajamos con unas plantas muy especiales que viven solo, tienen una afinidad muy grande por un tipo de suelo. Entonces, estas plantas son muy delicadas porque viven, aunque son muy duras, pero es un ecosistema muy delicado. Entonces, estamos estudiando cómo van a responder al cambio climático. Y aquí, tanto la plasticidad fenotípica como la epigenética tienen un papel muy importante. Queremos ver si ese estrés al que pueden someterse, que está aumentando con el cambio climático, pues con las olas de calor, con las grandes sequías, si ese estrés que experimentan los padres e incluso los abuelos puede prepararles, puede constituir una ventaja a la descendencia. ¿Y qué vais encontrando? Vamos encontrando que sí, vamos encontrando efectos transgeneracionales positivos. Por ejemplo, una descendencia de madres que han sufrido sequía les va mejor, tienen mayores tasas de crecimiento, mayor capacidad de reproducirse, a su vez, que la descendencia de madres que no sometieron, que no experimentaron esa sequía y esos grandes estreses. Con lo cual es muy prometedor, porque supone, como tú decías, una manera rápida de preadaptar a toda tu descendencia. Además, que resulta en una gran preadaptación a nivel de toda tu descendencia a lo que les puede llegar. Oye, y del mismo modo que hay toda esa ingeniería genética, manipulación genética, que entramos y toqueteamos y metemos un gen donde no toca o sacamos de todas estas mutaciones, alteraciones e intervenciones en la secuencia del material genético, ¿hay algo parecido en la epigenética? O sea, ¿se están haciendo experimentos de metilar y de estimular? Por supuesto. ¿Cómo está esto? Y te va a sorprender, Fernando, porque te va a resultar mucho más sencillo de lo que podemos creer. El epigenoma, estas marcas genéticas, igual que se pueden heredar a lo largo de muchísimas generaciones, la buena noticia es que pueden ser reversibles durante la vida de un individuo. Se pueden resetear y poner en valores como cuando reseteas un reloj y dices con las condiciones de fábrica. Y tenemos muchísima capacidad para hacer eso. No necesitamos ni tijeras genéticas ni nada. La dieta, por ejemplo, tiene muchísima importancia. Hay sustancias químicas que están en nuestras dietas, en dietas normales, que tienen lo que se llaman donadores de metilos, de grupos metilos. Eso es lo que va a hacer que se puedan apagar y encender los genes para regular su función. Y cosas tan sencillas como la vitamina B12, el ácido fólico, son grandísimos donadores que pueden regular nuestro epigenoma. El ejercicio físico regula muchísimo nuestro epigenoma y ahora hay evidencias cada vez más claras de que incluso nuestro estado mental y nuestros pensamientos son capaces de regular estas marcas genéticas, que resulta no solo prometedor, sino muy empoderante, porque somos capaces de poder influir en nuestro epigenoma. Total, además yo creo que, la imagen quizá final que le podemos mostrar a los que nos escuchen es, pensemos en esos yogis, ¿no? Que con meditación son capaces de controlar no ya sus constantes vitales más directas como las pulsaciones, sino la temperatura corporal. Son capaces de enfriarse a voluntad, ¿no? Entonces, de alguna manera, conociendo la epigenética y esta forma de modular la expresión de los genes, comiendo, haciendo ejercicio, haciendo mindfulness o haciendo determinadas cosas, seríamos capaces de expresar o no expresar o sobreexpresar o modular la expresión de los genes. En realidad es una entrada, si lo vemos así,
como mecanística a algo que de forma más empírica y casi casual, filosofías ancestrales o modos de vida alternativos o distintos grupos de personas con actividades más esotéricas o más espirituales o etcétera, pues han ido explorando, ¿no? Sí. Y ahora estamos entendiendo cuál es la base de que un yogui, o cómo es posible que un yogui se concentre y sea capaz de hacer cosas que dices, pero ¿cómo es posible? Pues es posible en parte a procesos de la epigenética que estamos empezando a entender. Efectivamente. Súper interesante, Silvia. Sí. Ha sido muy divertido hablar, pensar en voz alta, Sí, compartir. desde luego. ¿Verdad? Es un tema muy abierto. Les invito a los que nos escuchen a que profundicen en la Wikipedia famosa, en Google y demás. Y les prometemos, ¿verdad, Silvia, algún otro episodio sobre estos temas? Encantada. Esto da para hablar muchísimo, esto Claro, avanza mucho y tenemos mucho poder sobre nuestro epigenoma y sobre nuestra salud realmente. Así que es algo a explorar, por supuesto. Muchas gracias, Silvia. Hoy hemos contado, como decíamos, con la presencia en nuestro podcast de producción propia de la doctora Silvia Matesanz, profesora de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Y hasta siempre, Silvia, seguimos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo. Haznos llegar tus opiniones y sugerencias. En Producción Propia siempre las agradecemos y nos permiten mejorar. Mientras crece el número de estudios que muestran las evidencias de que, por ejemplo, si nuestros abuelos o nuestros padres fumaron, tenemos un legado en nuestros genes a través de esas metilaciones, esas alteraciones en su función que nos llega a nosotros y que nosotros podemos transferir estas alteraciones, estos impactos que ha recibido nuestro organismo, en el caso del tabaco, pero en el caso de otros compuestos químicos, a nuestros descendientes, hay que dar un paso más para darle una buena resolución a este complejo problema. Y en este caso, el paso requiere un concepto más. Así como hablamos del genoma, como esa gran colección de todo el material genético que compone un organismo, también hay que hablar, y se habla cada vez más, del exposoma, es decir, todo el abanico de exposiciones a las que está sometido nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se expone a temperaturas, radiaciones, dietas, por supuesto todos estos productos químicos que estamos hablando. Y este abordaje del exposoma está permitiendo entender mejor cómo responde la salud de los organismos, cómo responde los organismos como el cuerpo humano a esta combinación multifactorial, porque son muchos factores físicos, químicos, biológicos, emocionales, etcétera, a el resultado neto que es la alteración de esa expresión de los genes, ¿no? Que es lo que estamos hablando de la epigenética. Ahora, el concepto de exposoma es realmente complejo, es fascinante. Quizá necesitaría todo un episodio al exposoma entero. Tenemos que ver que en realidad se forma como un triángulo. Las respuestas biológicas, que son respuestas de tipo epigenético, como llevamos hablando, pero también de la metabolómica, de toda la colección de metabolitos, de resultado de nuestro metabolismo, reacciones de inflamación, reacciones inmunológicas, respuestas relacionadas con la edad, respuestas relacionadas con el estrés, por supuesto todas las respuestas de nuestra microbiota, todos estos organismos que tenemos mayoritariamente en los intestinos. Esto sería el gran abanico de respuestas del exposoma. Pero ¿qué elicita todas estas respuestas? ¿Qué impulsa todas estas respuestas? Son dos grandes categorías de estímulos. Por un lado, lo personal, o sea, la dieta, la actividad física, el volumen de trabajo, los productos químicos a los que estamos expuestos, que son los ejemplos que hemos puesto, pero también dormir más o menos, la sociabilidad, por supuesto el fumar. Todo esto formaría la colección amplia del exposoma personal. Y el exposoma externo todavía se va más allá, porque a esa contaminación atmosférica o del agua hay que sumar el clima, la presencia o no de espacios verdes, el entorno urbano, el ruido, la contaminación lumínica, el tráfico. Así que para ver esas respuestas biológicas que se pueden transmitir por epigenética a las siguientes
descendencias, o incluso a la larga podría tener un sello genético en las frecuencias de genes de la población, tenemos que entender que el esposoma es mucho. ¿Y cómo se estudia el esposoma? Bueno, se estudia, pues lógicamente de muchas maneras, pero hay dos categorías de avances tecnológicos que lo hacen mucho más asequible. Por un lado, necesitamos mucha estadística, muchas matemáticas, una ciencia de redes que permita enlazar todos estos factores externos, personales, las respuestas, etc. Y por otro lado, aparte de estas herramientas matemáticas, tecnológicas, de ciencia de redes, necesitamos técnica analítica, espectrometría de masas, por ejemplo. Una espectrometría de masas de alta resolución permite cuantificar muchas moléculas y permite entender esa parte más molecular de este concepto del exposoma. Y estas dos herramientas han permitido avanzar muchísimo y posiblemente estemos entrando en un terreno que no por complejo es menos fascinante y es menos útil, porque realmente la salud, como sabemos en muchos casos, se resiste al análisis factor a factor, enfermedad a enfermedad, síntoma a síntoma. Ya hemos mencionado también otra caja de Pandora, que son los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos cada vez nos preocupan más porque están por todos los sitios y porque afectan a muchas cosas. Afectan a la salud reproductiva masculina y femenina, provocan diabetes, obesidad, trastornos metabólicos de muchos tipos y en general pues al tiroides como una estructura importantísima para nuestro crecimiento y desarrollo, y aumentan el riesgo de muchos cánceres, etc. Bien, entender el papel, el funcionamiento, los impactos de los disruptores endocrinos es clave para nuestra salud hoy en día, pero se está viendo que la cosa es más complicada por dos cuestiones. Por un lado, el efecto a dosis muy bajas, algo que es difícil de detectar, difícil de modelizar, difícil de entender, pero se está intuyendo que las dosis bajas, las dosis que se denominan técnicamente no monotónicas, están afectando, dificultando que desentrañemos esto. Pero entre estas dificultades, estos desafíos que los científicos, los médicos, el personal sanitario está viendo a la hora de entender qué es lo que ocurre en nuestro organismo con estos disruptores endocrinos que están por todos lados, están los efectos transgeneracionales. Se empieza a vislumbrar que muchos de los efectos de estos disruptores se trasladan a otras generaciones. Y la epigenética, estas modificaciones de la función génica, están implicadas en estos efectos transgeneracionales que nos están complicando la vida a la hora de determinar una causa y una consecuencia de estar expuestos a estos compuestos tan ubicuos y tan peligrosos como son todas estas grandes familias de sintéticos, de productos químicos que entran dentro de los disruptores endocrinos. Y bien, nos acercamos ya al final de este episodio de Producción Propia. Esperamos que os haya resultado interesante. Si recordáis, a modo un poco como de conclusiones, tanto la propia leche materna como la epigenética son situaciones, circunstancias, potenciales herramientas para adaptarnos mejor a un ambiente cambiante, ¿no? La leche materna puede traer contaminantes que la madre voluntaria e involuntariamente o a veces a lo largo de su vida de forma pasiva ha podido estar expuesta y pasárselo sin querer a sus descendientes, pero la epigenética, como la leche materna, tiene cosas muy buenas. La leche materna predomina los efectos positivos y en la epigenética queremos creer que también. La epigenética puede suponer una preadaptación a nuevas condiciones ambientales. Esos abuelos, esos padres, esas madres, esos ancestros que estuvieron expuestos a condiciones adversas nos legan también una posible modulación de la respuesta genética, que no es otra cosa que esta epigenética de la que llevamos hablando todo el episodio, todo el programa. Así que veámoslo en positivo, esta epigenética como una capacidad para responder con rapidez, más rápido que la evolución clásica, a un ambiente que cambia muy rápido. Cada vez sabemos que el cambio climático, la contaminación, pérdida de especies, el entorno en el que nos movemos,
va cambiando con mucha rapidez y quizá la epigenética pueda estar a la altura de esa rapidez con la que cambian las cosas. Sin más, te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí. Espero que te haya resultado interesante lo que hemos hablado y no dudes en profundizar, en dejarnos mensajes, en pedirnos más. De hecho, ya tienes algo más en forma de vídeos, en forma de infografías o de texto en valladares.info, la web donde vamos compilando y recopilando todo esto. Y agradecerte que hayas estado hasta aquí, que lo hagas llegar a quien creas que le pueda interesar. Y te esperamos en el próximo episodio de Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad. Un fuerte abrazo. Gracias por pensar con nosotros. Esperamos volver a contar contigo en el próximo episodio de Producción Propia, en el proyecto vital de Fernando Valladares, La Salud de la Humanidad. Edición y sonido, Dani Tudela. Locución, Silvana Buján. Mucha más información en las redes sociales y sobre todo en la web valladares.info.